Información inmediata. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que inició diálogos con Cuba y espera un acuerdo tras reforzar la presión económica sobre la isla luego de la captura de Nicolás Maduro. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos contactamos a esta hora con Julio Schilling, politólogo y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice, para hablar sobre Cuba en la agenda política de exterior de Estados Unidos. ¿Qué se espera de estos anuncios desde Washington? Es básicamente la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuál es la lectura que podemos dar a una reacción que ha venido en cadena? Tras la detención de Nicolás Maduro, ahí ya se ha abierto esta nueva agenda con Cuba, pero ¿cuál es el trasfondo? Le preguntamos de inmediato. Julio, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda desde los estudios de FM Mundo en Quito. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y el propósito de lo que estamos viendo desenvolverse es lo que, si entendemos la explicación clara del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a reenfocarse en América Latina, enfrentar el socialismo continental, que ahora tiene una fusión, un matrimonio simbiótico con el narcotráfico, para sacar a la misma vez potencias extranjeras, enemigos de la libertad como China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Entonces, Venezuela fue su punto de iniciación de este proyecto integrador que revela un cambio de política de Estado de la nación norteamericana, y Cuba comunista es un natural de que se busque un derrocamiento de un régimen que ha causado enorme daño a través de todos los países. Es responsable, por ejemplo, del problema del narcotráfico, las gangas y toda la violencia que se está viviendo en vuestro propio país, porque ese es el trabajo, la conexión entre el correísmo y el castrismo es connotado y forma parte del diseño que se recogió tras el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, pero anteriormente a eso, pues naturalmente también América Latina conoció las guerrillas preparadas por la dictadura castrista. Entonces, al fin estamos viendo una acción para revertir. Sé que te di este preámbulo para contestarte tu pregunta, que lo voy a hacer, y las negociaciones, confiamos que los Estados Unidos se mantenga consistente, igual que en el caso venezolano, y eso es que la democracia sea el punto final, o sea, que sea la meta para alcanzar. Se rumora que se está negociando con el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, que es un connotado esbirro que dirige la contrainteligencia castrista, alguien de confianza. Uh-huh. Pero con lo ocurrido en Venezuela y con las primeras acciones, una vez que se reportó de la captura de Nicolás Maduro, podemos hablar que hay un interés real en la democracia, que hay un interés real en la política exterior, un cambio, digamos, legítimo en la política exterior de Estados Unidos, o hay otro tipo de intereses, como ya se evidenció y fue público sin siquiera negarlo respecto de Venezuela. En el caso del petróleo, por ejemplo, Cuba también puede tener otro tipo de intereses que no sean la democracia. Bueno, en el caso de Venezuela, el petróleo no es el propósito de estar ahí, sino en la democracia. Lo que pasa es como único, o sea, de las tres fases, la verdad, si ponemos la democracia de antemano, es decir, queremos democracia hoy, tienen que haber tropas estadounidenses para asegurar que eso se cumpla. O sea, lo que vimos en Alemania nazi, tras la derrota de Alemania, lo que vimos en Japón, o sea, lo que hemos visto en determinados países donde se quiere ya partir desde la ya con la democracia. Bueno, ¿quién va a cuidar el orden? Tropas estadounidenses. Bueno, este modelo busca evitar tener que tener tropas estadounidenses permanentes. Cuando digo este modelo me refiero a exigirle a
el régimen, en el caso venezolano, chavista, aunque este principio lo podemos aplicar también para el cubano, de lo que debe estar pensando el gobierno de los Estados Unidos para que se vaya autodesmontando. El petróleo es el mecanismo de Venezuela para volver la prosperidad al país y que sirva de agente pero fue casualmente para estabilizar el país. Pero fue casualmente el primer paso, y en eso tampoco lo ha negado, lo ha negado desde Washington, esta intervención directamente con las empresas y con el sector petrolero. El petróleo está siendo utilizado para promover la libertad, porque antiguamente Venezuela vendía su petróleo, 80% de él iba para China y es a precios subsidiados por los compromisos que tienen con China. Ahora los Estados Unidos está exigiendo que esa venta sea a precio de mercado, las ganancias se están depositando en un banco en Qatar y lo que el régimen chavista en proceso de desmontarse pues pide como un mendigo, mira, esto es lo que tienen que pagar. Entonces el petróleo, los Estados Unidos, en vez de estarse gastando su dinero en esta operación, está utilizando el petróleo venezolano. Eso no es confiscar. Los Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano para su propio bienestar, pero sí lo está utilizando para promover intereses que le conciernen a todos los que amamos la libertad y la democracia. Y ya se ha pronunciado que el tercer paso, ¿no es verdad? Y en cuanto al tiempo, se habla de aproximadamente 9 meses a un año, llegar a elecciones supervisadas, donde se iniciaría ya formalmente la etapa democrática. De transición. Correcto. Y ya en esa etapa, pues por supuesto el gobierno democrático venezolano puede y debe iniciar procesos de rendimientos de cuenta, de descomunización, justicia transicional, etcétera. En el caso cubano es muy probable que el gobierno de los Estados Unidos tenga lo mismo en mente, por la sencilla razón de evitar que tener tropas de ocupación en el poder. Si no ocurre, digamos, eso, ya hay 2 encauzamientos que se le pudieran presentar al dictador Raúl Castro. Primero por narcotráfico, un encauzamiento de 1993, y en 1996 por asesinato a 3 ciudadanos estadounidenses y un residente, donde él admitió haber dado la orden para un derribo de avionetas civiles en aguas internacionales. Pero si hablamos si hablamos del mismo tipo de intervención, si hablamos de un símil con lo ocurrido en Venezuela, hablamos entonces de una posible, o se podría advertir, una intervención militar en Cuba. Si fuera necesario, no lo descarto. Y la intervención militar, o sea, recordemos cuando todos vimos esas tropas, o sea, esos barcos, esa presencia militar en el Mar Caribe, uno se imaginaba, bueno, aquí va a haber una invasión a una escala extraordinaria, y sin embargo no fue necesario por la superioridad tecnológica por alto grado, y en Venezuela existía más presencia de equipos antiaéreos de chinos, rusos y drones iraníes de los que hay en Cuba. Quiere decir que Cuba sería más fácil aún de penetrar, sobre todo porque no hay tanto espacio de tierra que atravesar. Como un objeto militar sería mucho más fácil. Pero eso iría un poco en contradicción con las declaraciones de Trump, que habla de un inicio de diálogos con Cuba. Si hablan de diálogo, no se hablaría en teoría de intervención. Ya el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, han dicho que nada está descartado. O sea, la negociación no se está llevando de igual a igual. O sea, aquí no estamos hablando de 2 potencias que están en condiciones similares. El castrocomunismo básicamente está negociando de la derrota y con la esperanza de que pase el tiempo a ver si logran tener otra administración que les sea más favorable. Eso es todo. En efecto, el petróleo venezolano, de la cual Cuba comunista dependía, ya no existe. El petróleo mexicano, que el año pasado básicamente hasta cierta porción lo sustituyó, ya ha confirmado que no va a seguir mandando petróleo. El dinero del narcotráfico que recibe el régimen de La Habana también está corto. El dinero del exterior, de los cubanos que viven fuera, se ha disminuido de manera extraordinaria y se contempla cortar de todo
Y otra herramienta que el castrocomunismo ha utilizado siempre son los éxodos de personas, y ya eso tampoco lo puede utilizar porque los Estados Unidos ha tomado control de la frontera sur, de modo de que no hay mucho espacio, no hay ninguna potencia extranjera como fue en la era soviética, que había un cierto acuerdo tácito, el pacto Kennedy-Khrushchev, que en efecto, a cambio por remover los cohetes de Cuba, pues los Estados Unidos se comprometió a no tomar parte para sacar del gobierno a la dictadura castrista. Ya eso no existe, ya la Unión Soviética no existe, ya no hay pacto, de modo que no hay nadie que pueda venir a rescatar. Irán, que es un gran aliado del castrocomunismo, tiene sus propios problemas. Rusia está envuelto en una guerra con Ucrania, o sea, no hay muchas vías de salida. De escape. Entonces, están negociando, digamos, desde una posición de derrota. Por supuesto, ¿qué es lo que van a tratar de hacer el castrismo? Demorar a ver si sale otro presidente y dar la ilusión de que ellos están dispuestos. Es probable que suelten algunos presos, que le digan a lo mejor a los rusos, mira, salgan por favor por un tiempo, los chinos salgan por un tiempo, pero no creo que los Estados Unidos va a tomar esto como ya problema resuelto. Entienden que, y esto toda la inteligencia lo ha apoyado desde hace muchos años, que Cuba comunista es la base de subversión en América Latina. Esto tiene un trasfondo también, o sea, más allá del trasfondo político, que es evidente que hay una política ya instaurada, ya con la intervención en Venezuela, pero hay un costo humano y un costo económico. ¿Quién lo asume? Bueno, el costo humano ya en sí, por ejemplo, los Estados Unidos lo están pagando. La muerte de sobredosis de droga en los Estados Unidos entre los hombres de edades 18 a 49 años, la mayor causa de muerte es sobredosis de droga. Entonces, esa droga está en gran medida por todos estos malos actores que les he descrito, China comunista, los carteles de la droga, que son ya una especie de cuasi milicias directas del socialismo continental, ya están claramente identificados como tal. Entonces, para los Estados Unidos es una amenaza a su seguridad nacional. Podemos añadir que muchos de los grupos que ya han sido categorizados como grupos de terrorismo doméstico en los Estados Unidos tienen vínculos con Cuba comunista. Entonces, quiere decir, y esto no es nada nuevo, esto ha sido el caso desde 1959, pero ahora pues agarra más fuerza porque hay una política mucho más coherente en Washington, más agresiva, acerca de producir un cambio en Cuba. Más coherente, pero más agresiva también, con un costo más humano quizá que no se está evaluando hoy por hoy en el corto plazo, no sabemos en el mediano plazo. No entendí la palabra, disculpe, más agresiva. Ajá. Digo. Sí, por supuesto, más agresiva. Y eso bueno. O sea, cuando tienes un régimen que ejerce el monopolio de la violencia contra tu pueblo, cuando tienes un régimen que facilita la subversión a través de todo un continente que lo ha llevado haciendo desde 1959 de manera muy agresiva, pues la agresión es la única fórmula que se puede resolver el problema. El pretender que esto es un problema de vecinos que no se llevan bien, no se entiende, ni es cuestión de soberanía, porque si creemos en la democracia, pues entonces la soberanía reside en la sociedad, en el pueblo. El pueblo cubano no es soberano. Es más, ni siquiera podemos decir que el Cuba bajo el comunismo ha sido desde el modelo dictatorial soberano. Su soberanía se la debían a la Unión Soviética. Antes, por la desinformación de la inteligencia soviética al Departamento de Estado en cuanto a negar los lazos de los hermanos Castro con la inteligencia soviética, y posteriormente el mantenerse. Después, pues nada, claro, pues ya Cuba comunista asume un papel que depende del petróleo venezolano, depende de inversionistas, sobre todo en la década de los 90, inversionistas que ejercían un papel cómplice con el régimen dictatorial, y el narcotráfico, que le ha servido enormemente como fuente de ingresos. Será cuestión, entonces usted cree, y con esto cerramos, Julio, que esto será cuestión de semanas el conocer si este anuncio del inicio de los diálogos se mantiene con diálogos o termina en una intervención.
Creo que vamos a saber en semana, vamos a tener más claridad acerca del curso que va a tomar. No creo que este problema se va a resolver en cuestión de semanas, pero tampoco creo que va a ser en cuestión de años. Se ha iniciado un curso, ya la decisión está tomada. Hay un camino. Hay un camino y se entiende que el reloj marca, de modo que tiempo más o tiempo menos, la solución se va a encontrar para llegar a una liberación en Cuba. Se está probablemente buscando vías alternas, igual que en Venezuela, para lograr un papel de complicidad con elementos dentro de la estructura del poder. Para cerrar, hay que entender, por ejemplo, el éxito de la operación en Venezuela. No solo fue por la superioridad tecnológica que logró neutralizar a los chinos, a los rusos y a los iraníes, sino burlar la inteligencia castrista, que eran la defensa de protección del dictador Maduro. Quiere decir que fue penetrada la inteligencia castrista. La inteligencia castrista fue penetrada cuando rescataron a los rehenes que estaban en la embajada argentina. Ese fue el primer ensayo que de verdad puso a prueba lo vulnerable que es lo que en un momento fue la cuarta potencia de inteligencia en el mundo, me refiero a Cuba comunista. Entonces, esa quiebra en esa estructura tan importante para mantenerse en el poder ha sido penetrada y los Estados Unidos lo va a usar a su favor en Cuba. El hecho de que estén negociando con el hijo del dictador y que está a cargo de la contrainteligencia no quiere decir que están buscando por otras vías fuerzas para tal vez producir un golpe de Estado, una revolución de palacio, etcétera. Perfecto. Gracias, Julio, nuevamente por haber estado con nosotros. Un placer. Julio Schilling, politólogo, hablando sobre la nueva agenda de Estados Unidos en Cuba. Según los anuncios, Donald Trump ha dicho que se ha iniciado diálogos con Cuba y espera acuerdos, que esto podrá tomar semanas, quizá meses. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando